Estimados amigos, en Cuba, ante la eventual muerte de Raúl Castro, que sin dudas es un acontecimiento que puede suceder en cualquier momento y provocar profundos cambios en la sociedad, se está realizando un proceso de limpieza y blanqueo de cara a la historia futura de la imagen pública de la familia Castro Ruz. Como parte de ese empeño, el pasado 29 de julio, hace unos pocos días, se inauguró en Láncara, un pueblo de Galicia, en España, la Casa Museo de Ángel Castro y Argiz, el padre de Fidel y Raúl Castro Ruz. Se le dio el nombre de Centro de Interpretación de la Inmigración Gallega, y Mariela Castro participó e intervino en la inauguración de dicho centro. Ante un hecho de esta naturaleza, yo considero que vale la pena profundizar en la biografía de los padres de Fidel y Raúl, pues a pesar de que fueron los progenitores de las dos personas que han decidido el destino de Cuba durante más de 63 años, llevando al país a la situación en que se encuentra actualmente, este es un tema casi desconocido para la mayoría de los cubanos. ¿Cuántos cubanos conocen la verdadera historia de esa familia? De antemano debo decir que para los que pretenden esconder parte del pasado de Cuba o manipularlo, esta será una narración incómoda, pero necesaria. Empecemos por el padre. Ángel Castro y Argiz nació en 1875 y fue el segundo de los 6 hijos de un matrimonio de campesinos gallegos extremadamente humildes. A los 17 años se alistó en el ejército español para combatir la insurrección de Cuba, a donde llegó en 1892. O sea, el padre de Fidel y Raúl Castro arribó a Cuba como soldado del ejército colonial para guerrear contra los patriotas mambises que luchaban por la independencia de la isla del colonialismo español. Participó en la parte final, que fue la más sangrienta y dura de la contienda, y según el historiador cubano Carlos Márquez Sterling, formó parte de la columna del coronel Cirujeda, que dio muerte en el combate de San Pedro al lugarteniente del Ejército Libertador Antonio Maceo y Grajales. A pesar de que el rey de España de la época proclamó en diversas ocasiones que para evitar la independencia de Cuba, la corona gastaría hasta la última peseta y la vida del último soldado, finalmente España perdió la guerra y tuvo que retirar deshonrosamente a sus tropas de la isla, por lo que el soldado Ángel Castro y Argiz tuvo que regresar a la empobrecida Galicia. Al llegar de vuelta a su aldea natal gallega, en Láncara, según algunas biografías, comprobó que la novia que había dejado al partir no lo había esperado y se había casado con otro. Ángel Castro y Argiz regresó a La Habana, procedente del puerto gallego de La Coruña, el 4 de diciembre de 1899, a bordo del vapor francés Mavin. Según diversos historiadores, uno de los primeros trabajos del joven Ángel en Cuba fue ir por los cañaverales vendiéndole limonada a los cortadores de caña. Ese sin duda, o era sin duda, uno de los trabajos más humildes y que exigía menos productos por la facilidad de hacer limonada y salir a venderla por los cañaverales, pero el joven Ángel Castro, era emprendedor y quería salir adelante y enfrentó ese trabajo para empezar. Además era un excelente jugador de cartas y tuvo muy buena intuición en los negocios y consiguió empleo como contratista de la empresa americana United Fruit Company, cortando madera en los bosques para luego plantar inmediatamente caña de azúcar. De esa manera desaparecieron, debido a esa tala de los bosques milenarios que había en Cuba, de caobas y otras maderas preciosas, desaparecieron esos bosques porque la moda en aquel momento era producir caña de azúcar y el joven Ángel Castro y Argiz se sumó a eso. Fue su forma de ganar dinero. Además, de forma particular se dedicaba a la crianza de gallos jerezanos de pelea, lo que le comenzó a generar muy buen dinero. Las ganancias de aquel negocio las invirtió comprando terrenos en el lugar agrícola de Virán. En 1911 se casó con María Luisa Argota Reyes, a quien conoció en la ciudad de Santiago de Cuba y con la que tuvo 5 hijos. 3 murieron de niños y 2 sobrevivieron: Pedro Emilio y Lidia Castro Argota. Desde que fundó, junto a su esposa, la hacienda Manacas en Virán, consiguió un éxito económico considerable y se convirtió finalmente en un rico terrateniente de Oriente, en la hoy provincia de Holguín. Quien desee orientarse musicalmente en la geografía del lugar puede simplemente tararear la mundialmente famosa canción de Compay Segundo, Chan Chan, pues
Si de Alto Cedro vas para Marcané, llegas a Cueto, camino a Mayarí, y estarás bordeando las tierras que en el pasado fueron propiedad de los Castros de Virán. Sin duda, Compay II sabía muy bien con quién congraciarse al realizar esa composición musical. Una tarde de verano llegó a la hacienda de los Castros una carreta que transportaba a una pobre familia que había atravesado más de 1000 kilómetros desde Guane, Pinar del Río, la provincia más occidental, hasta Oriente. Venían en la carreta Francisco Ruz, un inmigrante de origen turco, y su esposa Dominga, una criolla cubana. Debido a la pobreza que había en Occidente, se habían enfrascado en esa larga travesía con la intención de lograr cualquier trabajo en el oriente de la isla. La familia pasó la noche en los predios de los Castros y al amanecer, antes de partir sin rumbo a donde fuera, Francisco Ruz le pidió al dueño de la hacienda, a don Ángel Castro, que le permitiera dejar ahí a su hija más pequeña, Lina, pues estaba en muy mal estado debido al largo viaje y no tenía ni fuerzas ni salud para continuar. Lina tenía entonces entre 12 y 13 años y se aceptó que se quedara en calidad de empleada doméstica, por lo que viviría dentro de la casa y recibiría alimentación. A partir de ese momento comenzó a desarrollarse un drama de telenovela barata en el seno de la hacienda de los Castros de Virán, pues el dueño de la propiedad, Ángel Castro, comenzó una relación con la joven empleada a espaldas, por supuesto, de su esposa. Nadie sabe qué edad exacta tenía Lina cuando comenzaron los encuentros sexuales con su don Ángel, pero de lo que no cabe ninguna duda es que él tenía más de 40 años y ella era menor de edad. La fogosa relación se mantuvo en secreto durante cierto tiempo, pero como suele ser en estos casos, fue descubierta al final por la señora María Luisa. En medio del escándalo de saberse burlada y traicionada por su marido en su propia casa, con una empleada que además podría ser su hija, exigió que la joven Lina abandonara inmediatamente la hacienda. Llegados a este punto, ocurrió algo que sin duda aumentó el drama del suceso, pues don Ángel Castro decidió que la que se iba de la casa no era la joven empleada amante, sino su propia esposa, María Luisa, junto con los dos hijos que tenían en común. María Luisa y sus dos hijos, Pedro Emilio y Lidia, se fueron a vivir a Santiago de Cuba y la noticia se convirtió en el boca a boca de la ciudad. Comenzaron los trámites de divorcio, pero María Luisa exigía la mitad del costo de la hacienda Manacas y del resto de los recursos que había creado junto a su marido, Ángel. Pero él, que había comenzado a vivir de hecho y abiertamente con su joven nueva mujer, se negó a repartir su dinero y hacienda, por lo que comenzó un largo litigio con abogados de por medio, mientras los pormenores de aquel sainete seguían siendo la comidilla de chismes y chistes de Santiago de Cuba. Según varios biógrafos, el hijo mayor de la pareja, Pedro Emilio, contrató a Félix B. Cainet para que escribiera una novela radial llamada Los Castros de Virán, que se transmitió por una emisora de Santiago de Cuba, donde ridiculizaba a su propio padre y la relación que había establecido con una mujer mucho menor que él. Félix B. Cainet se convirtió tiempo después en el más grande novelista de la radio cubana y mundial con la novela El Derecho de Nacer. En la propia hacienda, mientras tanto, la vida seguía su curso y comenzaron a nacer hijos de la unión de Ángel y Lina, el tercero de los cuales fue Fidel, que nació en 1926, pero como Ángel seguía casado oficialmente con María Luisa, los hijos eran considerados bastardos y no podían ser reconocidos por el padre ni bautizados. En una hábil maniobra contra su esposa oficial, Ángel Castro fingió estar arruinado y traspasó todas sus propiedades a su socio Fidel Pino Santos, para no tener que pagarle nada o compartir nada con ella en el momento del divorcio. Como agradecimiento al favor de ese socio, Ángel y Lina le pusieron su nombre, Fidel, al tercer hijo. En sus primeros años, Fidel Castro Ruz recibió numerosas humillaciones y ofensas por parte de sus compañeros de edad, debido a no estar bautizado, y aprendió a pelear, o como le dicen en Cuba este tipo de riñas, a fajarse contra el que se atrevía a llamarlo bastardo o hijo de puta. Algo que un adolescente con el fuerte carácter, amor propio y autosuficiencia que lo caracterizaban, sin duda lo llenó de resentimiento por el resto de su vida. No sería hasta el 26 de abril de 1943 que Ángel y Lina pudieron casarse legalmente en el registro civil de Cueto, y cuando eso sucedió, Fidel tenía ya 17 años
y al fin pudo ser reconocido oficialmente por su padre y bautizado. Es interesante resaltar aquí un hecho que ocurrió durante años en la hacienda de los Castros y que de manera fehaciente refleja su sagacidad para hacer dinero. El renglón principal de producción de la hacienda Manacas era el azúcar, que como es conocido es un producto que exige mucha mano de obra. Como una forma radical de abaratar los costos de producción, los Castros, a través de la amistad que los unía con el cónsul de Haití en Santiago de Cuba, establecieron una forma de explotación que rayaba con la esclavitud, trayendo haitianos cortadores por varios meses durante el tiempo que duraba la zafra. Se les pagaba mayormente con bonos, no con dinero, para que los utilizaran solo en la tienda que implementó el matrimonio Castro en los predios de su hacienda, por lo que la explotación era prácticamente doble. Esto ocurría mientras había muchos cubanos desempleados, pero que por ser nacionales y conocer las leyes y derechos del país exigían un sueldo superior. No quedan dudas que esta forma de total explotación de colectivos enteros, a los que se les brinda una alimentación precaria y mínima y se les priva de todo derecho a protesta y justicia, es algo que tanto Fidel como Raúl Castro aprendieron desde la cuna y lo han aplicado durante más de 63 años como dueños y señores de toda Cuba. El éxito económico que logró la familia Castro Ruz es incuestionable. A inicios de los años 50 del siglo pasado, la empresa familiar lograba producir 4 millones de arrobas de caña y poseía incluso su propio tren de carga y sus propias líneas de ferrocarril. Como conclusión, podemos afirmar que esta es la historia de 3 personas que de alguna manera repitieron un mismo camino y tuvieron un común denominador. Surgieron de la nada en un ambiente desconocido y a fuerza de esfuerzo, férrea voluntad, mucha picardía, engaño y malicia, lograron imponer su voluntad y adueñarse del lugar y convertirse en poderosos, en los más poderosos. El padre Ángel llegó a una tierra como soldado a matar y subyugar a los nativos que tenían ansias de libertad e independencia, y al final de su vida era el mismo ciudadano de esa tierra y un rico hacendado. La madre, Lina, era una niña adolescente cuando al borde del desamparo y la muerte entró como empleada doméstica en una familia establecida y próspera, y seduciendo con su juventud al hombre de la casa, despojó a la esposa de sus derechos, la obligó a abandonar el hogar y se convirtió ella misma en la poderosa nueva dueña del lugar y del lugar. El hijo, Fidel, multiplicó por mucho la obra de sus padres, pues de salir de una infancia acomodada, pero con el estigma de ser un hijo bastardo y la sorda pero permanente burla de la sociedad, a base de múltiples metamorfosis ideológicas, abundante oportunismo y confabulándose siempre con los grandes poderes, logró adueñarse de todo un país imponiendo su voluntad y logrando el poder total. La única diferencia es que Ángel y Lina, los padres de Fidel y Raúl Castro Ruz, al morir dejaron una herencia de riqueza y prosperidad. Los hijos han logrado todo lo contrario. Al morir en lo más alto del poder de su país, considerados y venerados como dioses, dejan a Cuba en la total miseria económica y moral, con las familias separadas por la distancia ideológica y geográfica, y donde la única esperanza de cambio y mejora radica en lograr hacer desaparecer el despótico sistema establecido. Es posible que muchas personas que vean esto piensen que me he inventado esta historia, pero no. Esta es una historia completamente real y puede ser comprobado. El que lo desee solamente tiene que buscar la extensa bibliografía que existe, donde están las fuentes de donde he sacado los datos que aquí ofrezco, incluso datos ofrecidos por la propia hija de Fidel Castro en su libro La hija rebelde de Fidel Castro, me refiero a Lina. Aquí muestro algunos de los libros que cualquiera puede buscar y leer, algunos de simpatizantes del gobierno comunista de Cuba, escritos por simpatizantes, otros por detractores o contrarios, incluso algunas entrevistas del propio Fidel Castro hechas durante los primeros años de la Revolución Cubana. Es una cuestión de desear buscar la información y comprobar que todo esté serio.
y cierto. Hoy es 5 de agosto de 2022. Les deseo a todos mucha salud y muchas gracias. Hasta pronto.